Bueno, pues yo creo que ha sido un gran comienzo para la jornada de la tarde. Creo que había ideas muy interesantes, no solo específicas del ámbito de las revistas científicas, sino de la divulgación y de cómo comunicar, ¿no? en general las labores de investigación. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Para ella tenemos con nosotros a Jesús Valverde, profesor de la Universidad de Extremadura. Hola, buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? A ver, yo creo que a mí me oyes correctamente, yo a ti todavía no te oigo, no sé si mis compañeros por ahí. Prueba, repite, citea en voz alta varias veces. Sí. Yo todavía no le oigo, no sé si mis compañeros le oyen correctamente. Vale, nos comentan, Jesús, que a lo mejor estás muteado. Vale, Jesús, si puedes salir y volver a entrar, nos comentan que, como sabes, en la tecnología es la solución a todos los problemas, siempre. Salir y volver a entrar, todo se soluciona mágicamente con esa acción. O confiemos que en este caso sea así, recordando a los protagonistas de IT Crowd, de has probado a apagar y volver a encender. Bueno, como os decía, Jesús es profesor de la Universidad de Extremadura, del Departamento de Ciencias de la Educación, y va a compartir con nosotros a lo largo de media hora una ponencia sobre transformación digital en la educación superior, que es, como os comentaba al principio, el bloque que estamos trabajando más esta tarde. Buenas tardes, Jesús. No, parece que no. Parece que tenemos algún problemilla técnico todavía. ¿Ahora? Perfecto, Jesús. Ahora? Yo ahora te oigo, vale. yo te oigo correctamente y tú a mí también. Vale, ya lo hemos conseguido. Es lo que tiene bueno, lo nada, digital. yo creo que nada, pero si es que al final, yo creo que la frase que más veces he pronunciado este año ha sido ¿me oyes? ¿Me oyes? Yo creo que es la frase que más veces he dicho a lo largo de todo 2020, ¿no? No sé si te ha pasado un poco ya con tanta videoconferencia. Siempre que comenzamos este tipo de relación a través de los videoconferencias, lo primero, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? Efectivamente, es el primer contacto, ¿no? Cuando es en directo, un poco raro, pues lo tenemos de otra manera. No sé si luego cuando acabe y estemos ya sin mascarillas nos lo llevaremos ya a cuando salgamos a tomar cañas, iremos y empezaremos con ¿me oyes? ¿Me oyes correctamente? Me acerco más, pero sería bastante surrealista. Bueno, pues no le robo más tiempo a los problemas técnicos que hemos tenido, así que nada, con tranquilidad, Jesús, puedes empezar tu ponencia y dejamos a la audiencia contigo. Pues muchísimas gracias. Agradezco muchísimo la invitación al Congreso de CITEA, que realmente me está encantando. Felicito a la organización porque me parece que se está realizando una tarea realmente muy interesante. Y bueno, el tema que me toca a mí desarrollar en este espacio corto de tiempo del que disponemos, pues es el de la transformación digital de la educación superior. Y para tratar de aportar mi visión acerca de este tema, que evidentemente tiene muchos elementos sobre los que poder debatir y sobre los que poder hablar, pues me voy a centrar fundamentalmente en tres cuestiones, que son las que a mí personalmente, por mi experiencia como docente y por mi experiencia también como investigador en este ámbito, me parece que pueden marcar, digamos, los elementos básicos de lo que debería ser este cambio, y está siendo ya este cambio digital en la educación superior. Parto del punto de vista de que no voy a entrar en las cuestiones de tipo de técnicas, en el sentido de infraestructuras, de dispositivos, de herramientas digitales, que se dan por supuesto que son el elemento necesario para poder abordar todo este tipo de cambios. Pero evidentemente en un entorno comunicativo didáctico, en un entorno de aprendizaje, hay otros elementos que son también muy relevantes. Y yo voy a centrarme, como digo, en tres: en el diseño, en los recursos y en la evaluación. Me parece que son tres elementos sobre los que debe pivotar actualmente este cambio y esta transformación digital en las universidades. Y empiezo por el diseño, que tiene que ver con las experiencias de aprendizaje
que la educación superior debe promover y debe facilitar a aquellas personas que acuden como estudiantes a sus aulas ahora mismo fundamentalmente también digitales, ¿no? En segundo lugar, los recursos, porque los recursos nos llevan a la posibilidad de realizar actividades de aprendizaje. Luego, evidentemente, justificar esta cuestión. Y en tercer lugar, hay un elemento también muy importante que define el cómo vamos a evaluar y cómo vamos a desarrollar las competencias que finalmente se nos exigen cuando estamos en un proceso formativo. Comienzo entonces por las experiencias de aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje tienen su origen en un diseño pedagógico. Y en mi visión de este entorno digital al que debemos llevar la educación superior, hay 4 procesos clave. En primer lugar, pienso en un modelo de integración de conocimientos pedagógicos, curriculares y tecnológicos. De tal manera que la metodología docente, el conocimiento de la disciplina, de la asignatura y los medios digitales se unan de una forma coherente. Esto me parece una cosa importante. A veces pecamos de tecnocentrismo, de tal manera que la tecnología parece que es la que marca el método y es la que marca incluso el contenido y lo que se debe transmitir, y eso es necesario superarlo, porque hay que identificar cuáles son las necesidades de comunicación didáctica que tiene una asignatura, un área de conocimiento, y que puede satisfacer la tecnología, que puede ser diferente en unos y otros casos. Y además también el método o la práctica docente debe valorar cómo la tecnología puede enriquecer ese proceso formativo. Un segundo proceso clave es el del aprendizaje activo. Yo creo que la tecnología puede favorecerlo de una manera muy importante. Nos tenemos que enfrentar a problemas reales en la formación de los universitarios, son complejos, que finalmente le lleven a una competencia profesional en el futuro, ¿no? Que la puedan desarrollar de una manera adecuada. Esto quiere decir que la tecnología digital nos puede ayudar, por ejemplo, a la demostración, al modelado, que es un elemento muy importante de este aprendizaje activo y donde el docente tiene un papel relevante. También a la aplicación de esos conocimientos. Las simulaciones son una realidad tecnológica muy interesante. Algunas pueden ser muy complejas, otras pueden ser fácilmente desarrolladas. La creación de productos digitales. El estudiante, a través de esos productos, de alguna manera codifica y muestra lo que sabe. La reflexión con la cantidad de herramientas de comunicación online que podemos realizar y los canales digitales para poder difundirlas. El tercer proceso que me parece importante es el de las diferencias individuales. Considerarlas. Tener en cuenta que el conocimiento se puede representar y se puede comunicar de muchas maneras y eso favorece el aprendizaje de los estudiantes. No es utilizar un único canal, sino ser multicanales, y esto las tecnologías nos ofrecen una versatilidad muy grande para transmitir la información. Y junto con eso, múltiples maneras de actuar y de expresar el aprendizaje, de tal manera que la comunicación de lo que sé y de lo que he aprendido también se pueda realizar por cantidad de metodologías y de recursos que nos ofrecen los instrumentos digitales. Y el último elemento, proceso clave, sería el de la motivación, un modelo que fomente la motivación. Y en este sentido hablaría de la captación de la atención. Y esa captación de la atención por parte del estudiante dentro de un ámbito tecnológico que es muy disperso, se basa sobre todo en la posibilidad de participación, de indagación, de generar conflicto que le permitan reflexionar y aprender sobre cosas que son difíciles o complejas, ¿no? Que generen también confianza, superación de las dificultades, en las expectativas, la relevancia que tiene lo que aprenden para su vida profesional futura y sobre todo también la satisfacción. Estamos en el ámbito tecnológico utilizando mucho el término de gamificación, lo que antes llamábamos refuerzos o recompensas, ¿no? Bueno, pues también las tecnologías nos pueden favorecer mucho este tipo de cuestiones. Por lo tanto, el diseño pedagógico sería favorecer estas experiencias de aprendizaje que las tecnologías nos las pueden potenciar, nos las pueden facilitar, pero siempre dentro de un enfoque pedagógico articulado que nos permita satisfacer realmente los objetivos de la educación. El segundo componente del que me gustaría hablar era el del recurso. El profesor Ignacio Godet ya previamente ha introducido muy bien el tema del Open Access y del conocimiento abierto y de la ciencia abierta en el ámbito de la investigación.
En el ámbito de la docencia, de la enseñanza, del aprendizaje, tenemos el recurso educativo abierto, que ese sería, digamos, un elemento, un componente fundamental también para la transformación digital de la educación superior. Hay que tener en cuenta que hay retos de la digitalización muy importantes que estos recursos educativos abiertos nos pueden ayudar a alcanzar. La alfabetización mediática y digital, el mayor acceso al conocimiento, la colaboración e incluso reconocer la información, como se ha comentado antes, inexacta o inadecuada, ¿no? También el propio desarrollo profesional de los docentes, que pueden generar estos recursos, que los pueden adaptar, los pueden modificar, los pueden hacer adecuados a su contexto. Y además lo pueden realizar en red, colaborando con otros compañeros, con otros colegas, ¿no? Y luego, fundamentalmente, que los recursos educativos abiertos en un mundo interconectado alientan la colaboración, una colaboración no solo entre los cercanos, sino también en el ámbito internacional. Las universidades, por lo tanto, están empezando a trabajar en esto, pero hay 4 elementos importantes en la implantación de este tipo de recursos. En primer lugar, es importante asimilar la cultura de los recursos educativos abiertos. En segundo lugar, definir qué retos y qué barreras hay que superar para que estos recursos realmente sean utilizables en estos ámbitos. Idear una estrategia de integración y, fundamentalmente, claro, elaborar un plan de acción. Digo esto porque los recursos educativos abiertos, para que realmente tengan cabida dentro de estas organizaciones educativas, tienen que contar con un plan de acción institucional, ¿de acuerdo? Y entonces es muy importante eso. Y lo primero que decía es que deberían tenerse en cuenta que hay que asimilar, comunicar lo que significa la cultura del recurso educativo abierto. Es verdad que empiezan ya a ser conocidos. En el ámbito de la ciencia hemos dicho que ya se está potenciando que todo debe ser abierto, la ciencia, los datos, no solo las publicaciones. En el ámbito educativo, un REA supone un material de enseñanza, de aprendizaje, en el que con licencias abiertas cualquiera puede descargarlo, por lo tanto conservarlo, utilizarlo para cuando sea necesario, reutilizarlo de diversas maneras, modificarlo para adaptarlo a su realidad, a su contexto, remezclarlo como una especie de mix entre varios componentes y redistribuirlo, hacer que a través de sus redes, a través de sus aulas virtuales, también puedan ser conocidos por otras personas, ¿no? Esta libertad, estas 5 libertades que ofrecen los recursos educativos abiertos son una gran potencialidad para el desarrollo de la formación en todos los ámbitos. Hay que tener en cuenta, lógicamente, que para que un recurso sea abierto, técnicamente tiene que ser posible que lo sea. Es decir, que haya herramientas que nos permitan editarlos, que haya capacidad por parte de los docentes para poder hacer esas modificaciones, conocimientos y competencias digitales en este sentido. También que haya recursos que efectivamente se puedan modificar, que estén en bancos de recursos que puedan ser accesibles y, fundamentalmente, el acceso al recurso fuente que nos permita trabajar sobre él y hacer las modificaciones oportunas. Toda esta complejidad técnica, a lo mejor a alguien le puede parecer que va a ser muy complicado hacerlo, pero existen herramientas, algunas en software libre, como Exe-Learning, que nos permite hacer todo este tipo de tareas de una manera bastante sencilla y con un nivel de aprendizaje pues bastante reducido. Decíamos que deberíamos definir retos. El reto fundamental de los REAs, de los recursos educativos abiertos, es ampliar el acceso, es mejorar la inclusión, la equidad, favorecer a todos una educación de calidad, con buenos recursos educativos que nos permitan aprender. Hay que superar los costes de acceso a la educación, adaptar mejor esos contenidos a las necesidades individuales y un contenido que esté adaptado al contexto. Con los REA, este tipo de cuestiones, lógicamente, se pueden conseguir. ¿Pero cómo hacerlo? Bueno, hay distintas maneras de llevar a cabo esta estrategia de integración. Voy a nombrar al menos 5. En el ámbito, por ejemplo, en Alemania, lo que han optado es por hacer políticas basadas en proyectos piloto, en proyectos reducidos, para ver cómo introducir estos recursos y ver cómo funcionan y de qué manera poder ampliar luego su uso a otros ámbitos, ¿no? Hay otras políticas más a nivel de carácter institucional. Y se podrían nombrar muchas universidades que están de una manera estratégica apostando por este tipo de recursos. Pero bueno, en el ámbito internacional, pues la Universidad de Edimburgo en Escocia o la Universidad de Lovaina en Bélgica tienen políticas muy activas con relación a este tipo de materiales didácticos.
También encontramos ejemplos de políticas interinstitucionales. Universidades que se asocian para tener una política de recurso educativo abierto, como por ejemplo, bueno, pues por su acrónimo la CCCOER, que son pues universidades de los Estados Unidos y de Canadá que tienen un consorcio para ir desarrollando de una manera conjunta este tipo de recursos. También hay políticas de ámbito nacional, ámbito estatal, y son especialmente conocidas las experiencias en la India o en Canadá. Recomiendo, por ejemplo, en Canadá la plataforma BC Campus, que además de ofrecer recursos educativos abiertos, tiene cantidad de recursos de formación para los docentes a través de webinar, a través también de recursos en línea, de vídeos, etcétera, para poder formarse en este tipo de realidades. Y por último, también hay políticas de carácter internacional. Y aquí hay que destacar sobre todo la labor que desde el año 2012 está realizando la UNESCO o la Commonwealth for Learning, por ejemplo, para difundir a través de todo tipo de actividades, congresos internacionales, documentos sobre políticas, etcétera, todo este mundo del recurso educativo abierto. Y por último, lo que habría que hacer para que estas ideas se plasmen en la realidad de las organizaciones universitarias es un plan de acción. Un plan de acción que supone, en primer lugar, adoptar un marco con relación a las licencias abiertas. Su conocimiento, los recursos con los que ya cuenta la institución, cómo se pueden trasladar a este tipo de licencias libres que permiten su compartición a través de las redes. Otro elemento de ese plan de acción es ver cómo integrar estos recursos en los propios planes de estudio de los títulos que ofrecen las universidades. Un tercer paso importante es cómo almacenamos, cómo guardamos todos estos recursos y cómo les damos acceso, ¿no? Afortunadamente, todas las universidades públicas en España tienen su repositorio institucional, que es un canal muy importante para conseguir esto. Y ahí ya hay recursos. Lo que ocurre es que muchas veces no se conocen, ¿no? Pero bueno, es necesario dar a conocer y potenciar más este tipo de repositorios donde se encuentran estos materiales. Hay una cuestión también muy importante que tiene que ver con la calidad. Porque en ocasiones se piensa siempre que aquello que me ofrecen gratis o que me ofrecen de una manera, digamos, altruista, pues será porque a lo mejor no tiene suficiente calidad, pero esto no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, los recursos educativos abiertos existen formas, al igual que hemos hablado antes en el caso de las revistas científicas, por ejemplo, con la evaluación por pares u otro tipo de evaluaciones que hacen que el recurso finalmente que se ofrece, pues uno esté seguro que ofrece la calidad pedagógica o educativa que se le espera, ¿no? Es importante también la capacitación de los docentes, como hemos dicho antes, para poder llevar a cabo esa transformación de los materiales que ya tienen en recurso educativo abierto o incluso su capacidad para poder recoger otros y transformarlos para su propia práctica docente, ¿no? Como es el propio objetivo que tiene este tipo de recursos. El que sea gratuito tampoco quiere decir que no necesite de una financiación y, por lo tanto, estos planes tienen que también tener un presupuesto económico que permita, pues, generar grupos profesionales, en el caso de la edición, en el caso de lo pedagógico y del asesoramiento pedagógico y en el caso, lógicamente, de los que aportan contenido para que puedan desarrollar unos trabajos y que, evidentemente, eso también tenga una calidad suficiente desde el punto de vista técnico en su realización. Una vez que hemos alcanzado todo esto, que nos parece poco, cuando ya se ha conseguido utilizar recursos educativos abiertos, es importante conocer cómo funcionan en la realidad. Por eso hay que promover una investigación que se base en datos empíricos acerca del impacto que tienen estos recursos. Bueno, pues igual que ocurre en otro tipo de contenido en el que necesitamos saber, bueno, pues hasta dónde llega, cómo llegan y cómo se utilizan. Y por último, bueno, pues lógicamente un mecanismo de gobernanza para que esta política real permanezca, sea constante y haga que haya un crecimiento adecuado de este tipo de actuación. Por lo tanto, en conclusión, ¿qué podemos decir de este segundo gran elemento que me gustaría comentar? Pues que sin soluciones políticas institucionales, si no se hace esto, los REA realmente es muy difícil que se pongan en marcha. Puede haber actitudes y comportamientos individuales de docentes, de equipos incluso, pero sin una política institucional es muy difícil que se lleve a cabo. Por otra parte, los recursos
tienen un potencial enorme para potenciar una educación equitativa e inclusiva y además de aprendizaje para toda la vida, que en este sentido las universidades, cuando ofrecen estos recursos, no lo están ofreciendo solo para sus estudiantes, lo están ofreciendo para toda la ciudadanía. Y en ese sentido, pues están realizando este principio básico de aprender a lo largo de toda la vida para todos, ¿no? Por otra parte, el tema también de la capacidad de transformar y adaptar, y sobre todo, bueno, el tema de la diversidad lingüística, de la diversidad cultural, que los REA pues permiten que se puedan incorporar estas realidades en contextos en donde a lo mejor los recursos por el número de personas o por la realidad de un contexto no llegan, ¿no? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Que si los objetivos son poco realistas, si hay una falta de identificación con el proyecto y si hay una mala comprensión de lo que se pretende, evidentemente este tipo de iniciativas pues no están abocadas al éxito, sino más bien al fracaso. Pero por eso es importante que tanto los líderes de las instituciones pues adopten las ideas adecuadas para llevar a cabo esto. Y me gustaría acabar la exposición con el tercer elemento del que hablaba antes, que tiene que ver con la evaluación y tiene que ver con las competencias, de otra manera, ¿no? Hay que tener en cuenta que los procesos de evaluación necesitan también transformarse, ¿vale? De hecho, es que las propias herramientas digitales nos están haciendo ver que ya no solo basta con tener información o con obtenerla o seleccionarla. Necesitamos abordar con ellas nuevos problemas, encontrar nuevas soluciones, ver cómo colaboramos para solucionar estas cuestiones, saber comunicarse de una manera más persuasiva. Entonces, claro, el debate sobre las evaluaciones es muy importante porque de alguna manera determinan el cómo evalúa, determinan cómo se enseñan las competencias, ¿no? Y en este sentido, parece que la apuesta necesaria y la demanda es por unas nuevas formas de evaluación en la que el alumno tome conciencia del proceso, de sus progresos, de las necesidades o carencias que en el aprendizaje le van aconteciendo y, sobre todo, que adopte un sentido de responsabilidad por su aprendizaje. Yo diría que hay 5 principios, fundamentalmente, para una evaluación orientada hacia esa transformación digital. Hay una que se repite mucho entre los expertos en el ámbito de la evaluación, que es que la evaluación debe ser auténtica. Y auténtica se refiere a que esté cercana a la realidad. Es decir, que implique actividades realizadas por los propios profesionales para los que uno se está formando dentro de ese ámbito, ¿no? Para involucrar activamente al estudiante, ¿no? De tal manera que en la complejidad de ese proceso puedan aprender realmente cómo desempeñar una determinada función en una profesión, por ejemplo. Lógicamente eso con niveles de dificultad que se irían haciendo mayores a medida que el proceso formativo avanza. Un segundo principio es que sea accesible, ¿de acuerdo? Es decir, que tenga en cuenta las diferencias individuales y que, bueno, que tenga la posibilidad de que sea adaptado a cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, permanente o temporal, o incluso con problemas de salud. La evaluación generalmente está asociada con la ansiedad, ¿verdad? Bueno, pues las tecnologías podrían ayudar en ocasiones a disminuir algunos de estos problemas también en este caso. Tercer principio, que sea apropiadamente automatizada. Apropiadamente quiero decir que haya elementos de automatización que faciliten y que resten la carga de trabajo que cada vez asumen con mayor cantidad el profesorado y de tal manera que la tecnología permita que determinados procesos se puedan calificar o evaluar de una manera automática, ¿no? En el que la retroalimentación, evidentemente, siempre es muy importante, pero a lo mejor para algunos procesos ya existen tecnologías que nos lo permitirían hacer. La inteligencia artificial está avanzando muchísimo en este campo y hay ejemplos, por ejemplo, hay un servicio, se llama ecri.com, que actúa como un tutor personal en la redacción. Es decir, tú entras en la plataforma, vas escribiendo tu texto y la inteligencia artificial te va dando orientaciones acerca de tu estilo de escritura, si es comprensible, si es adecuado, etcétera, ¿no? Y todo esto a través de inteligencia artificial. Bueno, son todavía instrumentos pioneros, pero que en el futuro nos podrán ayudar bastante a la hora de situar la retroalimentación en los aspectos más relevantes del seguimiento del alumno, ¿no? El cuarto es que sea continua. Ahí hay un problema y es la sobreevaluación, ¿verdad? El alumno se siente sobreevaluado, tiene que dar demasiadas tareas. Luego tenemos la agrupación de evaluaciones, llega el mes de febrero, el mes de enero, el mes de mayo, junio, y ahí se acumula todo.
Y ahí hay una serie de herramientas que podrían ayudar al alumno a saber sobrellevar esta cuestión. Hay un proyecto muy interesante en los Países Bajos, lleva ya funcionando varios años, lo llaman, la traducción podría ser el estudiante cuantificado, es un poco una traducción un poco no muy adecuada, habría que buscar un término mejor, pero de lo que habla es de guiar los comportamientos de estudio. Es una herramienta que se lleva en el móvil y te va orientando pues el tiempo que has estudiado, si has colaborado con alguien, el trabajo en equipo, una serie de cuestiones muy interesantes, ¿no? Y por último, la quinta, pues que sea una evaluación segura. Esto es algo que ahora en la pandemia y cuando hemos tenido que hacer una evaluación de los alumnos en línea, pues muchos profesores, ¿no? Y muchos docentes pues se han sentido que no estaban muy a gusto con estos entornos, ¿no? Evitar pues eso, que haya cierta ética académica que se pueda cumplir. Bueno, también en esto la tecnología puede echar una mano, puede incorporar algunos elementos, aunque fundamentalmente lo importante sería cambiar también a veces el modo, el cómo se evalúa, para evitar quizá ejercicios excesivamente reproductivos y hacer otros que sean más creativos y más interesantes en este sentido. Bueno, estoy llegando al final de la exposición y entonces simplemente quería, para dejar algún tiempo por si hay alguna pregunta que pueda ser interesante responder, que mi visión, por lo tanto, de la transformación digital es que nos tenemos que centrar en un diseño pedagógico que ofrezca experiencias de aprendizaje, un aprendizaje auténtico, complejo, profundo, que tenemos que utilizar recursos educativos abiertos que posibiliten actividades para este tipo de aprendizaje que hemos dicho. Y, por último, que necesitamos una evaluación innovadora que desarrolle las competencias que son necesarias para la vida personal, social, profesional del siglo XXI. Bueno, esta es mi visión, reducida, resumida, pero que espero que por lo menos provoque la reflexión y el debate si fuera posible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. ¿Me oyes? Sí, te oigo muy bien. ¿Me oyes? Perfecto. Sí. Bueno, no tenemos preguntas, pero sí que tenemos valoraciones de que la gente está disfrutando muchísimo de vuestras ponencias, especialmente hoy por la tarde, tanto de la tuya como la de Ignacio. Por lo tanto, o sea, que no haya preguntas, no es como la típica clase de no hay preguntas, está todo mal. No, en este caso el feedback que nos llega es bueno. Entonces yo sí que te hago una pregunta, sí que tomé aquí una pequeña nota de un punto muy concreto que decías cuando hablabas de los repositorios y decías, es necesario dar a conocer más este tipo de repositorios donde se encuentran los materiales, que también me recuerda mucho a bueno, las batallas que tenía mi madre, que trabajaba en la Universidad de Oviedo, para defender precisamente toda la información y toda la bibliografía y todas las herramientas que tenía la propia universidad para darlas a conocer a los alumnos, ¿no? Que había como una brecha ahí muchas veces de conocerlo. A nivel práctico, ¿es necesario dar a conocer más este tipo de repositorios o de herramientas? A nivel práctico, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede romper un poco a lo mejor la brecha del conocimiento que tienen los alumnos de toda la cantidad de información que puede disponer su universidad? Sí, verás, evidentemente el alumno cuando llega a la universidad pues conoce perfectamente cómo buscar información en la red, evidentemente, pero Claro. le faltan canales dirigidos, orientados hacia la documentación que él va a necesitar durante sus estudios, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, de una manera práctica me dice, yo, por ejemplo, que tengo alumnos en el primer curso de grado, ¿verdad? Pues una de las competencias que realmente trabajamos es el dar a conocer dónde se encuentran los recursos que les pueden ser útiles durante toda la carrera, ¿vale? Y entre esos recursos se encuentran estos repositorios, que realmente el nombre es muy feo, realmente lo del repositorio tiene un nombre bastante feo, pero bueno, lo importante es todo lo que contienen, ¿no? Y realmente a mí yo quisiera agradecer mucho la labor de las bibliotecas universitarias y de las personas que trabajan en ellas, porque este tipo de herramientas son fundamentales en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, darlas a conocer desde las primeras etapas de los grados es fundamental para que luego sean conscientes de su utilización pues en la cantidad de trabajos y de recursos que van a necesitar, ¿no? Identificar lo que son artículos científicos, lo que son materiales didácticos. Ese tipo de cuestiones es necesario enseñarlo porque uno está acostumbrado, bueno, pues a utilizar el buscador que todos conocemos, poner ahí la palabrita y, bueno, y ahí encuentra cosas. Pero hay otras que no están y que es necesario ir específicamente a esos lugares para hacerlo, ¿no? Entonces, sí, es necesaria una formación específica, incluso también yo diría que entre el profesorado, porque a veces no todo el Sí. profesorado
conoce este tipo de recursos educativos abiertos, ¿no? Claro, sí, sí, eso justo te iba a decir. Yo estudié economía y recuerdo que como una de las primeras veces que vi a un profesor en clase buscar un dato económico, lo primero que hizo fue buscarlo en Google y quedé como muy decepcionado pero bueno, está haciendo exactamente lo que haría yo. Entiendo que hay alguna Claro. otra plataforma, ¿no? Un poco más orientada para economistas, ¿no? Claro, claro, esa observación tuya es muy interesante porque evidentemente uno espera de quien es experto en algo que tenga sus canales, ¿verdad? Y los lugares Claro, donde encuentra una información realmente precisa, actualizada, de calidad, ¿no? De una manera directa, ¿no? No a través de una búsqueda un poco aleatoria, claro. efectivamente. Bueno, Entonces, claro, por ahí va la cosa. Bueno, Jesús, pues nada, muchísimas gracias. Espero que sigas disfrutando tú también de CITEA y del resto de ponencias. Te liberamos ya por hoy. Muchas gracias. Lo haré. Muchísimas gracias. Hasta luego.